Se observa un optimismo entre analistas y bancos en relación con la economía mexicana. ¿A qué atribuye esta mejora las estimaciones? Además, ¿qué perspectivas tiene para el cierre del año y el final de la administración? Sí, no, muchas gracias por la pregunta. De hecho, ha sido muy curioso que prácticamente en el último año, los analistas han venido corrigiendo lo que fue sus pronósticos o estimaciones de crecimiento. El año pasado, desde septiembre del 2022, nosotros cuando presentamos el programa económico para este año, para el 2023, ya más o menos veíamos que la actividad económica iba a estar alrededor del 3% y fue lo que establecimos en el programa económico y en el marco macroeconómico. En aquel entonces los analistas andaban alrededor del 1 o inclusive había algunos que estaban muy por debajo del 1%. ¿Qué sucede? Es más bien que ellos estaban dando una probabilidad de 100% a que sucedieran ciertos eventos que en ese momento no existía evidencia que iban a pasar. Uno de ellos, por ejemplo, es la potencial recesión en Estados Unidos. Nosotros no veíamos indicios de recesión ni en Estados Unidos ni en México. A la fecha tampoco lo estamos viendo y creo que es en parte por la cual algunos modelos cuantitativos de los analistas se desviaron en el pronóstico y en la estimación. No solamente pasó en México, también pasó en otros países. Lo que estamos viendo más bien ahora es que el crecimiento está en línea con lo que nosotros siempre dijimos desde la Secretaría de Hacienda, 3%. Pensamos que va a ser un poco superior, pero como ya estamos prácticamente a punto de presentar el Programa Económico 2024, que será el último de la administración, lo haremos el próximo 8 de septiembre cuando el secretario presente el Programa Económico ante la Cámara de Diputados. ¿Qué estamos viendo hacia adelante? Yo creo que vamos en una tendencia de crecimiento muy clara después de COVID. México está creciendo entre el 3 y el 4% y es muy probable que esta tendencia se va a mantener hacia los siguientes años. ¿Por qué razón? Número uno, se está materializando cada vez más la relocalización de empresas en el país, lo cual está incrementando arriba del promedio que hemos observado en la inversión extranjera directa. Y algo muy importante, es precisamente que algunos sectores que todavía estaban tratando de recuperarse, como lo es la construcción, ahora están tomando más tracción, más dinamismo económico. Entonces vamos a ver crecimientos entre el 3 y el 4 en los siguientes años. Se ha mencionado anteriormente que México es el best shoring de América Latina. ¿Qué acciones está tomando el gobierno para atraer más inversión en este ámbito? Sí, nosotros un poco tratamos cuando se nos ocurrió este concepto, el del best shoring, hacíamos una reflexión muy clara que era casi en todos los análisis que se han realizado sobre las potencialidades que va a tener la relocalización de empresas en el mundo, América Latina es digamos, una región que tiene cierta predilección, pero la demanda que pueda capturar América Latina, el 50% se estima que va a estar relocalizándose en México. Y esto difiere mucho del resto de los países. Eso nos hizo preguntarnos cuáles eran las razones por las cuales México probablemente pueda ser considerado el best shoring de América Latina. Hay varios factores, como es el empleo, la cercanía con Estados Unidos, tenemos una mano de obra y talento calificados, mucha inversión en infraestructura y sobre todo en facilitación comercial, una red de tratados de libre comercio, lo más importante, macroestabilidad económica y macroestabilidad fiscal. Hacia adelante, ¿qué estamos haciendo para tratar de poder beneficiarnos lo más posible de la relocalización de empresas? Bueno, hay varios esfuerzos, pero los dos principales son el despliegue de infraestructura, que tiene que ver con agua, comunicaciones, telecomunicaciones y facilitación comercial, como ya lo había mencionado. Y el segundo tiene que ver con incentivos fiscales que se están otorgando. Y hay dos tipos de incentivos que vamos a otorgar. Unos que ya se firmaron y ya son públicos por decreto presidencial, son los incentivos que operan en el corredor del Istmo, en los 10 parques industriales que se van a desarrollar en el corredor interoceánico. Y los segundos son un paquete de incentivos que van a aplicarse en toda la República por sectores estratégicos relacionados con la relocalización, como electrónicos, microprocesadores, autos o transporte, farmacéutico y aeroespacial. En estos 5 sectores, o grandes sectores de la economía, vamos a aplicar también incentivos fiscales, sin necesidad de estar pensando en una región geográfica de México. Y un tercer paquete que estamos pensando o diseñando va a ser para impulsar el Plan Sonora. El Plan Sonora que tiene que ver con inversiones de telecomunicaciones, de litio y sobre todo de relocalización de la cadena de valor de autos eléctricos, digamos, muy vinculada con la dinámica económica de Arizona, donde ya están haciendo inversiones fuertes de microprocesadores. En Sonora lo que vamos a hacer para apoyar el plan es también un esquema muy similar al esquema sectorial, pero que va a tener ciertas características apropiadas para el Plan Sonora.
Entonces van a ser estos tres los paquetes que se están en discusión. Uno ya se aprobó, los otros dos todavía están en diseño y potencial lo vamos a incluir en un decreto presidencial. Ok. Y justamente hablando de el corredor interoceánico, en relación con la relocalización de empresas, ¿cuál será el papel de este corredor? El corredor interoceánico es un proyecto que siempre ha tenido una clara vocación comercial. De hecho, antes de que se construyera el Canal de Panamá, ese corredor era el que se consideraba para una potencial vínculo entre el comercio exterior del este de Asia con Europa o con con Asia, con la costa este de Estados Unidos y con Europa. Por razones históricas no se realizó este proyecto, sin embargo, lo que sí se hicieron fueron las inversiones importantes en Panamá, pero se hicieron hace ya más de un siglo. ¿Qué ha sucedido con Panamá? Que no tiene la profundidad para recibir barcos con mayor altura, los cuales tienen que darle la vuelta al continente. Entonces el Istmo, digamos, va a complementar o va a ser una opción más para poder traer mercancía de Asia hasta el este de Estados Unidos. Ya hay un flujo que existe, pero que puede generar o más bien contribuir en eficiencias para este transporte de mercancías. La parte más importante, yo creo, del Istmo es que al construir 10 parques industriales o 10 enclaves que van desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, lograr captar parte del flujo comercial que va a venir de Asia hasta Estados Unidos o a Europa, que pase por el Istmo y que se le pueda dar valor agregado o algún tipo de servicio logístico, va a generar desarrollo en la región. Entonces, todo el objetivo del Istmo es tratar de usar un flujo comercial que ya existe, subirlo al Istmo y utilizarlo como un ancla de desarrollo para el sureste mexicano, que actualmente no está totalmente vinculado con la plataforma de exportación que tiene México con Norteamérica y con el resto de los países, ¿no? Ok, muchas gracias. Los recientes informes muestran que esta administración ha logrado reducir la pobreza, beneficiando a 5.1 millones de mexicanos. Usted incluso ha sugerido la posibilidad de alcanzar la pobreza cero. ¿Podría profundizar en esta visión? Sí, te agradezco la oportunidad de hablar de este tema. Digamos, en esta administración se tomaron varias definiciones con respecto a cómo se iba a combatir la pobreza, pero sobre todo se establecieron metas de igualdad o de equidad y al mismo tiempo también de bienestar. Eso generó que los programas sociales dejaran de ser focalizados o etiquetados. Si lo comparamos con otros programas en administraciones anteriores, cuando se da un programa focalizado o un programa etiquetado, se le imputa a las personas o se les carga a las personas una inflexibilidad para tomar decisiones, y la más clara es, tienen que estar en sus comunidades, recibir ahí el programa social, y ahí realmente a veces no tienen las opciones para tomar ciertas decisiones que pueden ser en beneficio de su bienestar o de su crecimiento económico o desarrollo económico. Entonces la primera decisión fue no hacerlos etiquetados y más bien que fueran universales. Eso creo que el efecto que se está observando es que al hacerlo universal se está tratando de atacar no solamente el problema de la pobreza, sino varias brechas sociales que son necesarias para construir un estado de bienestar. El resultado que ha mostrado la ENIC, que publicó el INEGI, es prácticamente que no solamente la pobreza disminuyó, el número de de personas en pobreza disminuyó, en pobreza extrema está también disminuyendo, sin embargo, todavía faltan las observaciones del año 2023 y 2024, pero creemos que la tendencia va a la baja. Lo más importante es que la equidad mejoró o la desigualdad se disminuyó. Usualmente esto se conoce o se mide con el coeficiente de Gini, no voy a entrar en la parte técnica, pero digamos, hoy la sociedad mexicana es más igual. La brecha entre ricos y pobres se redujo y eso es, creo, lo más importante cuando se construye un estado de bienestar. La universalidad de los programas y sobre todo que todos podamos tener acceso a estos programas si los necesitamos, es lo que ha generado como un blindaje para la población que usualmente tiene bajos ingresos y que es más vulnerable a cualquier choque que pueda afectar su bienestar. Por eso es que nos atrevemos a decir que si el programa en tan corto tiempo logró no solamente reducir la pobreza, sino mejorar la inequidad en México, reducir la inequidad en México, es posible ahora establecer una meta de pobreza cero. Eso ya lo han hecho varios países en el mundo. Hace mucho tiempo se hizo un llamado inclusive a los organismos multilaterales a
prácticamente eliminar la pobreza, es uno de los grandes indicadores de la ONU. Y creo que en México, si seguimos el enfoque que se ha implementado en esta administración, es posible establecer esta meta y creo que además es mejor para nosotros ya tener esta meta expresada y tratar de realmente sacar a toda la población mexicana que está en pobreza de esta situación y además blindar que no pueda haber un regreso de esta población a la pobreza y tampoco obviamente hay que generar también mayores ingresos, pero de forma equitativa. Actualmente se habla mucho de prosperidad compartida y esa es prácticamente la idea, es que tengamos menos desigualdad y que todos podamos crecer o generar riqueza o tener ese derecho, cuando menos las oportunidades para poder hacerlo. Respecto al superpeso, ¿cómo impacta en la economía nacional y qué tan beneficioso es para el país? El peso o nuestro tipo de cambio es un tipo de cambio flexible, se determina por oferta y demanda, entonces en realidad es un precio que fluctúa conforme se van moviendo las fuerzas de oferta y demanda dentro de nuestro país y en el extranjero. El peso es una de las monedas que más se comercializan en el mundo, 24 horas, los 7 días a la semana, en los principales mercados internacionales, en el asiático, en el europeo y en el nuestro, más en los Estados Unidos. Y eso lo que ha generado es que la estabilidad macroeconómica del país, la inversión extranjera directa, también el flujo de remesas, ha sido importante para precisamente tener una mayor oferta de dólares que la que usualmente teníamos. Esto habla muy bien del país porque quiere decir que está muy bien percibido a nivel internacional y la gente los inversionistas ahora están demandando pesos, pero lo que se está reflejando es algo que creo que la economía no esperaba, tampoco, para ser totalmente honestos, en la Secretaría de Hacienda no esperábamos una apreciación tan sostenida. Esto creo que habla muy bien del país, pero tiene efectos positivos y negativos. Entre estos efectos que se mueven en distintas direcciones está que, por ejemplo, todos los flujos o ingresos públicos que están en dólares, pues ahora recibimos menos pesos por esos dólares. También, por ejemplo, un efecto positivo es que la deuda externa que está evaluada en moneda extranjera, ahora vale menos en pesos. Entonces, nuestra deuda se ha reducido. De por sí, México era uno de los países con menor endeudamiento comparado con otros países en la región o pares. Ahora todavía más, esta deuda se está haciendo más pequeña por el tipo de cambio que se está apreciando. Nosotros creemos que este va a ser un tema transitorio porque las reservas internacionales no ha habido un crecimiento, no se están acumulando. Y lo que estamos viendo es cada vez que hay algún tipo de volatilidad, el peso se regresa un poco, pero luego sube un poco y luego se vuelve a regresar hacia abajo. Entonces creemos que va a estar fluctuando entre la barrera de los 16.8 y los 17.2, que es lo que hemos visto en los últimos días, pero los efectos son, a veces son positivos, a veces son negativos. Yo creo que si tuviéramos un tipo de cambio un poquito más alto, las exportaciones estarían contribuyendo más al crecimiento. Actualmente lo están haciendo, pero podrían contribuir un poco más si tuviéramos un tipo de cambio un poquito más alto, ¿no? Sabemos que la Subsecretaría de Hacienda está desarrollando una estrategia de financiamiento sustentable. ¿Cómo beneficiará a México esto? La estrategia de financiamiento sostenible o sustentable, digamos, la empezamos a pensar entre 2018 y 2019, sobre todo en el periodo de transición, cuando nos preguntábamos cómo podíamos contribuir a combatir no solamente el cambio climático, sino también los aspectos de biodiversidad, cuidar nuestra biodiversidad, pero al mismo tiempo enfrentar o tratar de atacar problemas como las brechas sociales, pobreza, inequidad de género, inclusión financiera. Y ahí fue cuando decidimos que la estrategia tenía que ser en base a la sostenibilidad, no solamente verde o social, sino sostenible, y que incluyera las dos. Lo que nos dimos cuenta es que no solamente en México, sino alrededor del mundo, la brecha de financiamiento es muy grande, quiere decir que no nos alcanza para atacar ambos problemas al mismo tiempo, y no solamente atacarlos, sino que nuestros presupuestos a nivel mundial son limitados. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos esta limitante? Es generar incentivos positivos para que los recursos de una economía se muevan hacia la sostenibilidad. Por esa razón iniciamos con la estrategia de financiamiento sostenible, que lo que busca más bien es que nuestra economía tenga un ecosistema financiero que movilice los recursos cuando se presta, cuando se pide prestado, cuando se emite un bono, cuando se emite una acción en los mercados, que busque estos criterios de manera proactiva sin generar ninguna medida coercitiva o regulatoria sobre los actores económicos. Nosotros ya nos establecimos como una meta movilizar la mayor parte del financiamiento que podamos a estas actividades.
No, esto va más allá inclusive del presupuesto, intenta romper con la dependencia del presupuesto y más bien convertir a nuestro sistema financiero en un espacio donde se movilicen estos recursos. Esa es una contribución que creemos va a ser muy importante al país. Hemos hecho ya emisiones de bonos sostenibles. Lo más importante, publicamos la taxonomía sostenible que cataloga las actividades económicas de acuerdo a su impacto en el medio ambiente o en las brechas sociales o en gobernanza también. Y muy pronto vamos a hacer pública ya la Estrategia Nacional de Movilización de Financiamiento Sostenible, donde vamos a invitar a todos los actores financieros, a los gremios financieros, a las autoridades financieras y a las empresas en general a sumarse a este esfuerzo para movilizar los recursos y poder acelerar nuestro combate al cambio climático, cuidarnos nuestros activos naturales, pero sin descuidar las inversiones que tenemos que hacer para cerrar las brechas sociales en un país como México, ¿no? Okay, muchas gracias. Se ha notado un énfasis en temas de género desde la subsecretaría. ¿Podría compartir más detalles sobre las iniciativas y metas en esta área? Sí, por supuesto. El tema de género en la subsecretaría, en la secretaría en general lo tomamos como parte de una agenda, no solamente de una agenda que tiene que ver con equidad y justicia social, es decir, que todas las personas en México ganen igual o tengan los mismos derechos. También desde la subsecretaría, como estamos encargados del Comité de Productividad, como facilitadores del comité, identificamos que la inequidad de género es uno de los cuellos de botella para el crecimiento en el país. Y ese es un tema que nos importa mucho. Lo que queremos más bien es que cada vez más mujeres puedan acceder a la fuerza laboral remunerada del país y que el trabajo no remunerado se reduzca y se distribuya equitativamente entre hombres y mujeres. Actualmente las mujeres trabajan más y no son remuneradas, sobre todo por cuidados, y tienen más problemas para acceder al mercado laboral remunerado. El principal obstáculo ahí es la falta de un sistema nacional de cuidados, no solamente para niños, sino también para adultos mayores o para personas que la sociedad le ha impuesto una discapacidad. Y en ese sentido, lo que hemos querido hacer de la Secretaría de Hacienda es contribuir a la equidad de género, que hemos hecho, crear el Comité de Equidad de Género en el sector financiero, con la misma lógica de la sostenibilidad. El sector financiero presta dinero, moviliza recursos y puede de alguna manera permear este criterio cuando está otorgando estos recursos a alguna empresa. Entonces, pensamos que el sector financiero puede influir en el sector real y pasar esta práctica de equidad de género hacia el resto de la economía. También hemos generado o promovido el desarrollo de un mercado de bonos de género, es decir, que las empresas que están dirigidas por mujeres puedan encontrar financiamiento en el mercado a tasas bajas. Entonces México es uno de los países que tiene un mayor desarrollo en bonos de género y lo estamos impulsando de manera muy activa desde la Secretaría. Y lo más importante es, hemos ya costeado cuánto necesitamos para hacer un despliegue de un sistema nacional de cuidados. Es alrededor de 1.2, 1.4 puntos del PIB. Es bastante. De tal manera que también tenemos que buscar cómo se puede financiar este sistema. Y ahí es donde queremos hacer la mayor contribución. Pensamos que los beneficios de un sistema de cuidados, es decir, que las mujeres puedan acceder al mercado laboral, son para toda la economía, por lo tanto los costos tienen que estar repartidos en toda la economía. Pensamos que un enfoque tripartita, donde los beneficiarios puedan hacer estas aportaciones, es lo que nos va a permitir hacer un despliegue acelerado del sistema de cuidados, que probablemente va a ser un sistema fragmentado porque somos un país federativo, pero que nos va a ayudar a empezar a resolver este obstáculo que estamos observando en nuestra economía. Ok, y por último, se aproxima la primera semana FinTech organizada por la Subsecretaría de Hacienda. ¿Cuál es la visión y expectativa que tiene respecto a este importante sector? Mira, tenemos varias reflexiones sobre el sector FinTech. La primera principalmente tiene que ver que cuando los mercados financieros se van desarrollando, se les va imponiendo regulación. Entonces, el mercado más viejo, llamémoslo así, o más antiguo, es el mercado bancario, y la regulación bancaria nació acorde al sistema bancario tradicional. Luego vino el desarrollo del sistema de los mercados de seguros, los mercados de pensiones, sistemas de pensionarios, y fuimos creando comisiones de acuerdo a este tipo de nuevos mercados que fueron creciendo. Yo creo que actualmente nuestra regulación enfrenta un reto importante, que es ponernos en línea con los últimos desarrollos de los últimos mercados, los mercados más modernos que estamos observando,
Y uno de ellos tiene que ver con el capital privado y otro, el más importante también, tiene que ver, bueno, no más importante, pero uno que está naciendo de manera acelerada, es el sector fintech, donde confluye servicios financieros, innovación. Hay mucha innovación en este sector y plataformas tecnológicas. Yo creo que los retos que tenemos hacia adelante es que nuestra regulación la tenemos que poner a tono, la tenemos que modernizar para poder incluir este nuevo mercado, poder hacerlo crecer. Es un mercado que tiene un impacto muy fuerte en la inclusión financiera. Las aplicaciones y las estrategias que tienen han logrado capturar o hacer crecer la población que tiene ahora acceso a servicios financieros. Por eso también es muy importante para la Secretaría de Hacienda, porque estamos encargados de la inclusión financiera y de la educación financiera. Entonces, la Semana FinTech es la primera que vamos a organizar. Pensamos que va a ser un muy buen espacio para analizar los retos regulatorios, pero al mismo tiempo también para reflexionar juntos con todo el sector cómo lo podemos hacer crecer, si necesitamos regulación proporcional o no, si necesitamos otro tipo de estrategias de desarrollo de mercados, si necesitamos inclusive pensar en nuevos ecosistemas. Por ejemplo, actualmente todo el mundo conoce la nube, sin embargo nuestro sistema financiero todavía no puede usar la nube para hacer operaciones financieras. Entonces tenemos que pensar en estas nuevas tendencias y la Subsecretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda en general queremos tener una contribución importante en este desarrollo. Estamos realmente muy emocionados con la Semana FinTech y esperamos más bien de ahí tener como resultado un programa de trabajo con el sector, con los reguladores y con las autoridades financieras para hacer crecer el sector y el mercado. Excelente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias.